Historia del computador, la máquina de Anticitera. La historia de las computadoras ha sido larga y compleja, unida con la historia de las máquinas, con cualquier instrumento que le facilite al hombre hacer su trabajo. Pero, ¿podríamos pensar que un simple martillo puede ser un pariente de la computadora? No. No cualquier mecanismo o aparato de la antigüedad merece ser llamado ancestro de la computadora. Recientemente ha aparecido en el cine un artefacto que muchas personas no han dudado en llamar primera computadora. Hablo de la máquina de Anticitera, que hace su aparición en la última película de Indiana Jones, una máquina mitificada en esta película y renombrada como el Dial del Destino, y se nos presenta como una máquina digna de ser inventada por hombres del futuro o incluso alienígenas. Una máquina adelantada a su tiempo. Sin embargo, la máquina de Anticitera está muy lejos de ser una computadora, de ser un real ancestro. Hay una fuerte evidencia de que aquella máquina servía más para hacer cálculos astronómicos, no más. Una actividad que parecía ser fascinante para los griegos. La máquina de Anticitera difícilmente podemos relacionarla con una computadora, y aunque su mecanismo puede considerársele complejo, no es tan complejo como para pensarse que era algo excepcional y adelantado para la época. ¿Por qué no podemos hacer de la máquina de Anticitera un ancestro de la computadora? Tenemos que pensar primeramente en qué es una computadora, qué características debe tener. Una computadora debería tener una forma de introducir la información, datos, y debe haber una forma en que estos datos se conviertan en información útiles, un procesamiento. Debe haber una forma de cambiar la forma en que estos datos son procesados, lo que llamamos el programa. Y esto hace de una máquina como estas que sea multipropósito. Debe haber también una forma de presentar la información y es importante que lo que haga este aparato se pueda replicar, sea determinístico y que también sea capaz de guardar los resultados, o sea, una memoria. La máquina de Anticitera tiene pocas de estas características. Era solo capaz de realizar cálculos astronómicos. Entonces, era solo un programa y un procesamiento único, no era un aparato multipropósito. No podía hacer otra cosa más que cálculos astronómicos. Daba un resultado y el aparato no tenía forma de guardarlo, no había memoria. El usuario tenía que registrar el resultado manualmente. Si bien era una máquina determinística, quiere decir que los mismos datos ofrecía siempre el mismo resultado, es difícil compararlo con tan pocas características con una computadora. Tal vez sea más compararlo con la llamada regla de cálculo, un instrumento que se usaba todavía hace algunas décadas en la ingeniería, o con una calculadora. Y en esto último tengo que decirlo con cuidado, ya que la base de una computadora moderna es históricamente una calculadora, tema que merece su propio video. Pero la máquina de Anticitera difícilmente podría haber dado origen a una computadora en la antigua Grecia. Los griegos ni siquiera podían concebir algo común, algo semejante. ¿Qué necesidad habría de plantearse construir una máquina como una computadora? ¿Qué sentido tendría? En aquellos tiempos era algo muy difícil de concebir. Y tuvieron que pasar muchísimos siglos para que alguien como Charles Babbage, en pleno siglo XIX, concibiera una máquina multipropósito, una máquina con muchas de las características de una computadora y que podríamos decir que era un verdadero computador. Pero eso no quiere decir que no haya habido aparatos y mecanismos interesantes en la antigüedad, que podrían habernos avisado de lo que vendría. Y uno de los más interesantes es el telar, tema del que hablaré en el próximo video,
como un verdadero ancestro del computador.